Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos nuevamente y es un gusto para mí presentar a mi compañero de cabina esta noche. Skull, ¿cómo andas? Bastante feliz, un poquito con un vacío porque nos hace falta Dev, pero pues aquí dándole y con un tema bastante interesante. Exactamente, como lo acabas de comentar, en esta ocasión Dev no puede estar aquí grabando con nosotros por temas personales, pero pues nos vamos a aventar nosotros un programita más de esta temporada. Y antes de empezar con el tema, pues quiero agradecerle a toda la gente que nos empieza a escuchar, a los que nos escuchan ya desde hace tiempo. Se han empezado a suscribir más gente en YouTube, en Spotify. Empezamos a tener más interacciones en Facebook, en Instagram. Poco a poco va creciendo como la comunidad y sabemos que esto es de constancia y de pues obviamente ofrecerles calidad e ir mejorando en nuestros programas, en nuestras transmisiones, etcétera. Y créanos que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque es algo que nos gusta y algo que nos apasiona de cierta manera. Por eso lo hacemos. Y ahorita son programas cada 15 días. Por el tema, como ahorita lo ven, no nos puede acompañar Dev, entonces se nos complica de repente un poco el juntarnos para grabar, pero tengan por seguro que por lo menos cada 15 días van a tener programita ahí arriba en las diferentes plataformas. Van a tener que escuchar. Y sí quiero pedirles que se suscriban a las diferentes plataformas en las diferentes redes sociales, porque sí vemos interacciones, pero no, las interacciones que hay en los programas no son las mismas que las suscripciones. Y obviamente eso lo entiendo, nada más denos un like en cada que escuchen nuestro programa, y por favor suscríbanse en las diferentes redes sociales. Y pues sin más, ya dando todos los temas que dijimos anteriormente, queremos entrar directamente a lo que vamos a hablar en esta semana. Este tema lo decidí porque se me hace muy, ¿cómo podría decirlo? De cierta manera como mucho morbo y como con muchas inconsistencias durante la investigación de este caso, cuando sucedió, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar del caso de la familia Soder. Tal vez este caso no es tan mediático como otros casos que conocemos o de los que hemos hablado, pero sin duda es muy, no sé, extraño. Exactamente, no es tan mediático, pero sí me parece de los que tienen como incógnitas y misterio, o sea, más allá de incógnitas, como un misterio, el cómo termina de cierta manera este caso, ¿no? De hecho, se me hace muy parecido en el tema, por ejemplo, como en el paso Dyatlov, que al final no se puede decir exactamente qué sucedió, porque sí hay algunas posibilidades. No igual que en el caso del paso Dyatlov, porque en ese hay muchísimas posibilidades, pero aquí también es algo que no se resolvió y como tal no hay algo que cierre el caso, como en otros casos o en otros hechos que hemos comentado, ¿no? Sí. Primeramente, los Soder eran una familia que radicaba en West Virginia, en Estados Unidos. La familia estaba conformada por George, que era el papá, Jenny, que era la mamá, y 10 hijos, aunque solo 9 de ellos vivían en la casa con George y con Jenny, porque uno de ellos estaba en el ejército, que no era el más grande, sino el segundo hijo del matrimonio. Los 9 hijos que vivían con ellos eran Silvia de 2 años, Betty de 5, Jenny de 8, Luis de 9 años, Marta de 12 años, Maurice de 14, George Jr. de 16 años, Marion de 17 y John el adulto o el más grande de 23 años. Entonces aquí cabe destacar que son 9 niños, 9 hijos, entre digamos la mayoría, a excepción de John, que ya era adulto. Los demás eran niños de entre 2 y 17 años, o sea, prácticamente adolescentes y niños, ¿no? Ahora, George Soder nació en Tula, Italia, y su verdadero nombre era Giorgio Sodu. A los 13 años, Giorgio emigró a Estados Unidos junto con su hermano, y después de establecerse en América, Giorgio decidió cambiar su nombre a George Soder. Y lo entiendo porque pues
es un nombre más americano, ¿no? O sea, y Claro. con un apellido americano. George tuvo algunos trabajos hasta que comenzó su propia empresa de camiones y tiempo después se casó con Jenny Cipriani, quien también era una inmigrante italiana. O sea, la conoció de hecho en uno de los trabajos que tuvo anteriormente a iniciar y emprender su propio negocio. La pareja se estableció en las afueras de Fayetteville, que es un sitio donde se encontraba una gran población de inmigrantes italianos. Digamos que era como una Little Italy, o sea, bueno, un Italia pequeño, ¿no? Como un barrio chino, por ejemplo, en ciertos países, un barrio Pero de italiano, Italia, ¿no? Ah, italiano. Ellos se establecieron en una casa de madera de 2 pisos, era una casa bastante grande y el negocio de camiones prosperó y los Soder se convirtieron en una de las familias de clase media más respetadas según la población. Eso es lo que decían de ellos, ¿no? Que eran una familia pues de buena posición, que ganaban bien, que tenían una buena empresa. George tenía fuertes opiniones, y esto es importante. George tenía fuertes opiniones sobre algunos temas, y en particular su gran oposición a Benito Mussolini, y no se callaba realmente nada de lo que él creía y lo que sentía. Esto dio lugar a fuertes discusiones con otros miembros de la comunidad inmigrante italiana, quienes adoraban a Mussolini. Que esto es importante, ¿eh? En un futurito ahorita que hablemos más adelante, porque sí se me hace recalcar bastante esto, porque sí creo que es importante yo. No, es bastante importante. Ahora, Benito Mussolini fue el líder del partido fascista en Italia, quien instauró un régimen totalitario donde él era el líder y el guía, ¿no? Hasta ahí, digamos, no nos vamos a meter más en quién era este personaje. Y pues hasta este punto todo parece normal y que no tiene ninguna anomalía. Pero en octubre de 1945, los Soder recibieron la visita de un vendedor de seguros. George escuchó la oferta del vendedor, esperó a que terminara de decirle todo lo que tenía que decirle, pero pues George no estaba interesado en el ofrecimiento y rechazó al vendedor. Este vendedor, al ser rechazado, le dijo a George lo siguiente, y así textualmente le dijo: tu casa se convertirá en humo y tus hijos van a ser destruidos. Obviamente, esta maldición, entre comillas, eran causa de los comentarios que George hacía hacia Benito Mussolini, ¿no? Obviamente muchos de los que vivían en ese lugar, que eran italianos, estaban a favor y comulgaban con las ideas de Benito. Entonces, al George ser, digamos, un opositor, pues obviamente se ganó el odio, se ganó muchos detractores. Claro. Tiempo después llegó otro visitante a la casa de los Soder, pero en esta ocasión era una persona que le solicitaba trabajo a George en su empresa, obviamente. Esta persona aprovechó la plática, se metió a la casa, examinó la parte trasera de la casa y le dijo a George que la caja de fusibles que estaba ahí estaba en mal estado y que esto provocaría un incendio algún día. Es bastante raro y muy puntual como su observación, o sea, es como... Sí, o sea, no es como de casualidad, ¿no? O sea, como de, oye, esto podría, ¿no? Causar tal o tal y o sea, varias opciones, como que fue muy explícito en solo darle una posibilidad, ¿no? Sí, es extraño, o sea, obviamente George no lo tomó o no le dio mucha importancia porque poco tiempo antes de esto él había instalado una estufa eléctrica y habían ido a cambiarle todo el cableado en la casa, y la empresa, digamos, de electricidad le dijo que todo estaba bien y que no había ningún problema. Entonces esto le daba a George una certeza de que lo que decía este personaje pues no tenía nada de sentido, ¿no? Después de esta visita, Jenny y George comenzaron a preocuparse un poco porque pues ya era la segunda visita que tenían, que les decían algo extraño, ¿no? Algo como avisando algo. Al inicio del mes de diciembre del 45, John, el hijo mayor, notó un automóvil extraño estacionado en la carretera principal y vio que el conductor observaba de manera muy sospechosa a sus hermanos menores mientras regresaban de la escuela. Entonces ya van 3 cosas. Las 2 cosas que le dijo, una el vendedor, una el que le solicitaba trabajo, y que estaban como de cierta manera pues siguiendo a la familia, ¿no? Para ver qué hacían, cuáles eran sus pasos, etcétera, como estudiándolos por alguna razón. Y aquí también es curioso que tanto el vendedor el de seguros como la persona que pidió trabajo, los dos mencionaran un incendio. Sí, claro, o sea es eso como ya muy también puntual, es... o sea, no... O
sea, es demasiado extraño que dos personas te digan, o sea, dos personas random lleguen a tu casa y te digan algo como muy específico y que tengan algo en común. Bueno, el 24 de diciembre de 1945, los Soder celebraron la Nochebuena, cenaron, y Marion, que era la hija mayor, no él, o sea, la hija de las mujeres era la mayor, quien trabajaba en una tienda del centro, sorprendió a sus hermanos menores con juguetes nuevos que les compró de regalo, obviamente como regalo de Nochebuena. Marion, esto no está 100% como digamos confirmado, pero lo leí en algunas partes, que decía que Marion notó que Marta, una de las niñas también, y dos de sus hermanos menores tenían juguetes nuevos que supuestamente unos vecinos se los habían regalado. Si esto es cierto, aquí ya va otra cosa, o sea, aparte del carro y todo lo que dijimos anteriormente, ya me entra algo diferente porque fue como acercarse a los niños seguramente como para ver si ellos se iban a reunir esa noche, qué iban a hacer. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Si esto realmente sucedió, creo que hubo gente que se les acercó como para ver qué era realmente lo que iba a hacer la familia esa noche, ¿no? Sí. Ahora, que de hecho eso es curioso porque, bueno, ahorita tengo un datito más adelante que a los niños los vieron incluso después con 2 hombres y 2 mujeres. Pero bueno, ahorita menciono eso. Eran las 10 de la noche y los hermanos más pequeños estaban muy emocionados con los regalos, por lo que le preguntaron a su mamá si podían ir a dormir más tarde de lo habitual. Obviamente Jenny, por ser, digamos, una fecha especial, aceptó con la condición de que Maurice y Luis guardaran y alimentaran a las vacas y a los pollos que tenían en la casa, apagaran las luces y cerraran las cortinas antes de irse a la cama. George Jr. y John, que eran, digamos, los más grandes, ya se habían dormido porque pues, habían trabajado todo el día en la empresa de su papá. Jenny tomó a Silvia, que era la niña pequeña de 2 años, y se subió a dormir. Los únicos que quedaron despiertos fueron Betty, Jenny, Luis, Marta y Maurice. A las 12 de la noche, 12:30 de la noche del 25 de diciembre, o sea, unas horas después, el teléfono comenzó a sonar y Jenny bajó a contestar, la mamá. La persona que llamó era una mujer que pidió hablar con una persona que no vivía en la casa, por lo cual Jenny le dijo que el número estaba equivocado. Pero en el fondo, Jenny dijo haber escuchado risas y vasos y copas chocando entre sí. Antes de colgar, la mujer se empezó a reír de una manera extraña e incluso, dice Jenny, de una forma burlona. Jenny obviamente dejó el teléfono y se dio cuenta de que las luces de la sala estaban encendidas y las cortinas no estaban cerradas, como les había pedido que lo hicieran sus hijos antes de irse a dormir. Marion estaba dormida en la sala y Jenny asumió o pensó que sus otros hijos se habían subido a dormir al ático, que era donde ellos dormían, y después cerró las cortinas y apagó las luces. Jenny obviamente volvió a la cama y no le dio mayor importancia a la llamada, que pues de cierta manera entiendo que no le dé importancia porque pues es Navidad, o sea, fue Nochebuena. Pues seguramente la persona que le marcó era una persona ebria que ya había tomado. Claro. En el fondo se escuchaban vasos y ruidos de fiesta, pues era obvio porque era Nochebuena, entonces pensar que era una broma o a lo mejor una broma o que sí realmente alguien se equivocó, ¿no? Sí, que realmente se equivocó en la llamada, etcétera. Entonces, ahorita digamos que ya lo vemos después, nos da como foquitos rojos, pero entiendo que Jenny, la mamá, no se percató de esto en ese momento. A la 1 de la mañana, media hora después, Jenny despertó nuevamente por un ruido de un objeto que cayó en el techo de su casa. Según Jenny dice que cayó un objeto en el techo y comenzó a rodar, que fue algo que rodó por todo el techo y cayó. Ajá, exactamente. Eso es lo que ella comenta, que rodó por arriba de su casa y de repente ella dejó de escuchar ruidos y no le tomó mayor importancia. Que esto también es importante. Y se volvió a dormir. Aquí, digamos, en esta segunda parte ya no entiendo tanto a Jenny porque después de haber recibido una llamada que a lo mejor no era común que lo recibieras y escuchar cosas así en el techo, yo creo que yo hubiera actuado de una manera diferente en el poner como atención a ver qué era lo que estaba sucediendo. Sí. Pero pues también entiendo que es una mujer que tenía 9 hijos, que todo el cuidado de su casa, que era Nochebuena, que estaba cansada, etcétera. Entonces, también no podemos. El contexto familiar también importa mucho. Sí, no podemos, no puedo decirle ni nada, ¿no? O sea, ni juzgar nada de sus actos. Media hora después, a la 1:30, Jenny volvió a despertar por enésima ocasión, ya que se percató de un olor a humo.
y ella se levantó y de pronto vio que una de las habitaciones que George usaba como oficina estaba completamente en llamas. Jenny tomó a Sylvia, que era la niña más pequeña, y despertó a George con muchos gritos. George despertó como pudo y también fue a despertar a sus hijos mayores, quienes intentaron ir al ático para sacar a los hijos más pequeños, pero esto fue imposible, ya que las escaleras estaban en llamas y no había ninguna posibilidad de cruzar. Aquí también es importante, bueno, yo tengo como dato que en esta oficina, que bueno, en esta habitación que utilizaban como oficina, se encontraban la caja de fusibles y los cables telefónicos. Digo, aquí como datito justo por lo que habían mencionado de lo de los fusibles. Entonces, Jenny, George y 4 de sus hijos lograron salir de la casa y los padres gritaban frenéticamente a los niños que estaban supuestamente en el ático, pero no escucharon ninguna respuesta de alguien. O sea, les gritaban desesperadamente, pero nadie escuchó gritos, ni siquiera como de ayuda, ni siquiera de dolor, no escuchaban absolutamente nada, que esto es algo extraño. Creo que cuando te estás en un incendio y estás a punto de morir, yo creo sí, la desesperación, que la desesperación el y dolor, gritas, o sea, haces, sí. haces algo. Y Jenny, George y los hijos mencionan que no escucharon nada de estos ruidos. Jenny intentó llamar a los bomberos, pero el teléfono no funcionaba. Extrañamente, y esto sí me parece importante, extrañamente las luces del arbolito de Navidad estaban encendidas. Marion que es una de las hijas, fue con un vecino para contactar a los bomberos, pero nadie les contestó en la oficina de bomberos. Un conductor que pasaba por el lugar se percató del incendio y llamó también a los bomberos desde una taberna cercana, pero de igual manera nadie les contestó. George y sus hijos intentaron trepar hacia la ventana del ático, pero no lo pudieron hacer. Incluso se comenta que George se cortó hasta un brazo porque quería subir a fuerza, sí, pero claro, no pudo. Buscaron una escalera que siempre tenían a la mano y convenientemente no estaba en su lugar. Otra de las opciones era subir a uno de los camiones que usaban en su negocio para poder subir hasta el ático. O sea, lo que querían era arrimar el camión, o sea, encenderlo, arrimarlo, digamos, hacia la ventana del ático, subir a la parte del camión y de ahí subir hacia el ático. Pero los camiones nunca encendieron. Esto nos haría pensar que es algo extraño también, pero hay que mencionar que estamos en diciembre, en épocas de mucho frío. Entonces puedo entender que no encienda un motor porque por el frío, ¿no? Porque estaba completamente congelado por las temperaturas que alcanzan en la madrugada. ¿Qué sucede? O sea, digo, las personas que tienen carro, creo que en épocas de frío les llega a suceder que sí cuesta un poquito de trabajo encender el carro. Entonces, en estas épocas todavía también que no había tanta tecnología en cuestiones de los vehículos, pues es todavía un poquito más entendible, ¿no? Exactamente. Después de agotar todas sus opciones, sus fuerzas, todo, los Soder pues no tuvieron más opción que ver cómo su casa se incendiaba y se derrumbaba durante los siguientes 45 minutos. Obviamente, los Soder pensaban que los 5 niños restantes estaban ahí y habían muerto en el incendio. El departamento de bomberos no respondió hasta más tarde en la madrugada y llegaron al lugar a la mañana siguiente, cuando el incendio ya se había terminado. El jefe, M.J. Morris, dijo que no había nadie en el departamento de bomberos, obviamente, y que él no sabía conducir, por lo cual no pudieron llegar antes. Se me hace de cierta manera estúpido, o sea, que diga que no había nadie y que él no sabe manejar y que por eso no llegaron. Pero también estuve leyendo y el antecedente es que como había sido la Segunda Guerra Mundial, no había gente, no había bomberos. Entonces el departamento se conformaba por muy poca gente. De hecho, pues obviamente por ser una fecha, digamos, importante, que era Nochebuena, pues no estaban allí. Pero pues se me hace... De hecho yo tengo como datillo que justamente que el departamento de bomberos era pequeño y solo era voluntario. O sea, no era como tal que hubiera mucha gente, mucha personal. Y justo lo que dices, al ser una fecha especial, pues obviamente si eran voluntarios, pues seguramente la gente que estaba pues apoyando, pues era todavía menor a la que regularmente había, ¿no? Sí, y digo, de cierta manera lo entiendo, aunque se me hace estúpido,
Sí. Que tienes un Sí, departamento de bomberos que no va a funcionar y no te va a responder cuando lo necesitas, ¿no? Ahora, a las 10 de la mañana, los bomberos comenzaron la búsqueda entre las cenizas y después de solo 2 horas de investigación, Morris les dijo a los Sodder que no había encontrado ningún resto de los 5 niños. La explicación del jefe de bomberos fue que el fuego alcanzó una temperatura lo suficientemente alta para carbonizar los cuerpos por completo. Y aquí hablamos hace un tiempo también de la combustión espontánea humana, en uno de los capítulos anteriores, y comentábamos que necesitabas al menos, por lo menos aproximadamente más de 1000 grados centígrados para poder deshacer huesos humanos y por varias horas. Entonces, sí. Aquí se me hace también como muy, muy tonta la explicación que da el jefe de bomberos, porque fueron 45 minutos según los Sodder de incendio y las temperaturas no se alcanzaron las temperaturas que hay, por ejemplo, en un horno. Cuando son 2000 grados Fahrenheit, ¿no? Ajá, O sea, exactamente. es demasiado. Te digo, por lo menos, según la investigación que hicimos en la combustión espontánea, que también fue algo parecido, no es muy difícil que algo alcance esas temperaturas de una manera, digamos, natural. Debe de haber algo especial que haga que alcances esas temperaturas y por varias horas para deshacer un cuerpo. Sí, no es como que un incendio regular logre deshacer huesos, o sea, no es posible. No hay una posibilidad. Morris le dijo a George, al papá, que no tocara el lugar para que pudieran investigar más tarde y más a profundidad, pero nadie visitó el lugar al menos por 5 días. Por lo cual, George y Jenny decidieron cubrir con 1,5 metros de tierra con la idea de convertir el lugar en un jardín conmemorativo con el nombre de los niños. Pues también entiendo un poco la situación de los papás, que pues les dolía seguramente ver los restos y ver cómo había quedado su casa y saber que posiblemente sus hijos habían quedado ahí. Entiendo de cierta manera el hecho de poner esta tierra y de hacer o querer hacer un jardín, pero también es un poco tonto porque pues arruinas las pruebas o las pocas pruebas que podía haber en este caso, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? Pues la escena como tal la invades completamente, la destruyes, sí. Completamente, sí. ¿No? Después de esto, el forense local convocó a una investigación que sostuvo que el incendio fue causado por un cableado defectuoso. Esa fue la premisa, o sea, dijeron, el incendio comenzó en la caja de fusibles porque el cableado estaba mal. Y esto, aquí ya va algo extraño. El punto es decir, el cableado estaba defectuoso y entonces, ¿qué le dijeron a George cuando lo fueron a visitar pidiendo el trabajo? Fue que eso iba a generar un incendio en alguna ocasión. Ajá. Entonces, como que ya es muy preciso. Mucha casualidad. Sí, o sea, muy preciso hasta en las palabras prácticamente, que concuerda todo lo que le dijeron con lo que sucedió, entre comillas. Resulta bastante extraño que digan esto porque Jenny confirmó que las luces del árbol de Navidad estaban encendidas cuando el incendio estaba en curso. Entonces, si digamos la causa fue que la caja de fusibles y el cableado estaba mal, ¿no? Se supondría que no tendrían luz en la casa. Y entonces sí. El arbolito de Navidad no debería de tener luz porque Jenny vio las luces encendidas. Ahora, también puedo pensar que te puedes equivocar en un momento cuando estás tan presionado y con tanta adrenalina y tan mal por la situación. Por tus hijos, ¿no? Por el pensar que están ahí adentro y la desesperación. Sí, la desesperación puede hacer que a lo mejor te juegue una mala jugada a la cabeza y pienses que tú viste las luces encendidas y realmente no estaban así, pero es extraño. Ahora, 5 días después, solo 5 días después, el 30 de diciembre, se emitieron los certificados de defunción de los 5 niños desaparecidos y el 2 de enero del 46 se realizó un funeral simbólico, pero solo asistieron los hermanos y los papás. Jenny y George no fueron al lugar porque ellos estaban completamente convencidos de que los niños no habían muerto, ¿no? Okay. Las autoridades dieron por cerrado el caso en estos 5 días después y los Sodder, obviamente, al no estar convencidos de lo que decían las autoridades,
porque existían muchas inconsistencias y situaciones extrañas, ellos decidieron empezar como a investigar y saber qué fue lo que realmente pasó. Y entre las inconsistencias que se pudieron encontrar en este caso fue que días después de lo que sucedió del incendio se encontró la escalera que faltaba en la casa en un montón de tierra a casi 50 metros de la casa. O sea, es un hecho que alguien, quien no se sabe, entró a la casa, tomó la escalera, se la llevó del lugar y la fue a echar a un montón de tierra. Ahora, ¿para qué? O sea, ¿por qué tan preciso? O sea, ¿para qué iría alguien a robarte, entre comillas, una escalera y dejarla tumbada a solo unos metros de la casa? O sea, para mí no tiene sentido. O sea, el que te roben algo nada más así. Tiene sentido para las teorías que vamos a decir más adelante. Sí. Un empleado de la compañía telefónica que arregló, digamos, el tema de su teléfono de los Soder, les informó que la línea telefónica no se había quemado en el fuego, sino que alguien subió al poste para cortar el cable telefónico. Y esto resulta muy extraño porque el cable en el poste estaba prácticamente a 4 metros de altura. O sea, alguien se tomó la tarea de subir a 4 metros y cortar la línea telefónica y curiosamente o exactamente la línea de los Soder, ¿no? Pero bueno. Ya es muy extraño ya en este punto, o sea, ya es demasiado. Ya es muy, muy, muy extraño. Ahora, un hombre que había sido visto robando en el vecindario en esos días fue arrestado y aseguró que él había cortado la línea telefónica pero que no tenía nada que ver con el incendio. Te digo, bastante conveniente y extraño porque ¿para qué? O sea, no tendría sentido a menos que tuviera otro motivo, ¿no? Claro. Jenny nunca aceptó lo que el jefe de bomberos le dijo sobre que los cuerpos se habían carbonizado por las temperaturas tan altas, ya que varios de los electrodomésticos fueron encontrados entre las cenizas. Entonces aquí también se confirma esta teoría. No pudo haber sido tanto calor porque si los electrodomésticos aún se lograban ver, eso quiere decir que no se alcanzaron temperaturas tan extremas. Los huesos tendrían que seguir por lo menos. Exactamente. A lo mejor no todos, pero algunos por lo menos, ¿no? Las vértebras por lo menos, los huesos yo creo más que el fuertes, cráneo, ¿no? El cráneo, sí, seguramente, ¿no? Ahora, después de leer varios artículos en el periódico donde se informaba sobre incendios parecidos a los que les habían sucedido, en estos artículos se decía que los cuerpos fueron encontrados en el lugar, los cuerpos de las familias, los cuerpos de algunas personas fueron encontrados ahí después del incendio, y esto confirmó lo que Jenny pensaba, que los huesos no se pudieron calcinar así porque sí. Entonces ella comenzó a guardar restos de comida, de pollo, de cerdo, huesos de animales, y cuando juntó un puño de estos huesos, los quemó por varias horas y se dio cuenta de que ninguno de estos huesos, siendo de animales, se quemó por completo o desapareció. Esto obviamente a Jenny le confirmó nuevamente su hipótesis y su teoría de que realmente los niños no habían muerto en el lugar. Sí, porque digo, a lo mejor de una persona dices, bueno, a lo mejor no se pueden encontrar, pero ya de 5, o sea, sí tendría que haber alguna evidencia de los cuerpos, o sea, huesos, no sé, justo, o sea, algo tendría que quedar de ellos para confirmar esta teoría, ¿no? De que el incendio fue. Sí, exactamente, está muy extraño. Y incluso desde un principio, el hecho de gritar o que no escucharan gritos ni nada, lamentos, desde ahí ya es extraño. Sí, es muy extraño, porque eran niños, o sea, eran niños, sí. El más grande tenía 17, o sea, pero los otros eran de 14 a 5 años, entonces eran niños pequeños que obviamente seguramente si hubieran estado en un incendio tendrían miedo y hubieran llorado, hubieran gritado, ¿no? Sí, pues es lo más lógico. Ahora, un conductor de autobús que pasó por el lugar esa noche afirmó haber visto a gente lanzando bolas de fuego a la casa de los Soder. Esto haría pensar que lo que escuchó Jenny en uno de sus, cuando se despertó, lapsos en que se despertó, que escuchó que algo rodaba por la casa, por el techo, seguramente era alguno de estos artefactos, no necesariamente bombas, ¿no? Pero algo parecido que seguramente pudo haber iniciado un incendio. Sí.
Unos meses después, cuando la nieve se derritió, porque pues, como lo dijimos estábamos hablando de invierno, la nieve se derrite y Sylvia, la hija más pequeña, estaba jugando en el patio y encontró un objeto pequeño de color verde oscuro, parecido a una bola de goma o una bomba de mano, según George. Esto también pudo haber confirmado el ruido que escucharon en el techo, pero también se me hace extraño que fuera una bomba de mano porque estas obviamente explotan, se podría atorar, sí, pero si fuera una bomba o hubieran lanzado varias bombas, esto explota y no hubiera iniciado solamente un incendio, sino hubiera acabado con parte de la casa, o sea, y se hubiera escuchado una explosión. Una detonación. Exactamente. Lo que sí puede ser, después de lo que dijo esta persona de que eran bolas de fuego, se podría pensar que eran bombas Molotov. Ajá. Eso sí podría ser, porque si cae, o sea, son bombas Molotov, obviamente eso sí iniciaría un incendio en una casa de madera. Me cuadra más como que fueran bombas Molotov. Los Oder afirmaban y afirmaron todas las veces que los entrevistaron que el incendio comenzó en la parte de arriba de la casa y no en la caja de fusibles o abajo, como aseguraban según las investigaciones. Ellos dijeron que desde el momento en que despertaron y vieron el incendio, ellos estaban completamente seguros de que el incendio había iniciado en la parte de arriba de la casa. George contrató a un investigador privado de nombre C.C. Tinsley, y le vamos a llamar Sisi de aquí en adelante. Sisi descubrió que entre los miembros del jurado que estuvo involucrado en la investigación se encontraba el vendedor que había amenazado a George con que su casa sería destruida. Ese dato no lo tenía. Entonces, ahí ya confirma completamente una conspiración bien cabrona contra George como tal. Sisi descubrió también que Morris, el jefe de bomberos, había encontrado un corazón en el incendio, que lo había empacado en una caja de metal y lo enterró en secreto. Esto se supo según por una declaración de un ministro religioso, de un padrecito, a quien Morris se lo contó en una, digamos, en una confesión, y pues obviamente el padrecito seguramente por una lana le contó al investigador privado lo que había sucedido. Y cuando George se enteró de esto, fue junto con Sisi a la casa de Morris para preguntar qué es lo que había pasado. Morris, después de una plática, accedió a mostrarle la caja, lo llevó hasta donde estaba enterrada, sacaron la caja y George mandó el supuesto corazón a una funeraria local, quien después de examinarlo les dijo que no era un corazón, sino un hígado de res. Surgen rumores después de esto sobre que Morris había colocado esta caja para que los Oder lo encontraran y se sintieran satisfechos de que los niños habían muerto en el incendio, ¿no? En lo que leí, había gente que decía que Morris les había querido dar como ese alivio, o sea, como una paz, como de manera romántica darles una paz y de que encontraran como alivio en el dolor a los Oder. Aunque a mí me parece... no perdieran pues toda su vida a lo mejor buscando alguna otra explicación, ¿no? Aunque a mí me parece aún más tétrico, o sea, en lo que yo pienso, o sea, tétrico el hecho de que hagan esto, porque a mí lo que me hace pensar es que Morris estaba inmiscuido en una conspiración y en una red grande. Que hizo esto como para que realmente los papás pensaran que sí habían muerto sus hijos incendiados, ¿no? Ajá, y dejaran las cosas por exactamente, la paz. Que dejaran como de investigar. Ajá. Poco tiempo después de esto, el investigador, desapareció y George no supo nada más de él. Esto me hace pensar o que lo desaparecieron o que simplemente le dijeron desaparece o te desaparecemos, ¿no? Sí. Como sabemos que sucede en muchos lugares, ¿no? Sí, claro. Jenny y George, después de todo esto que habían investigado, estaban completamente seguros de que sus hijos no habían muerto en el incendio y estaban en algún lugar, pero ¿dónde? Pues obviamente era pues no tener paz, imaginar que tus hijos realmente no murieron en el lugar y que estaban en algún otro lugar que alguien se los había llevado. O ni siquiera saber qué está pasando, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se puede decir? La duda de no saber qué están viviendo creo que es mucho peor que el saber a lo mejor que ya no están. Yo creo que es de lo peorcito que pueden estar pasando, ¿no? Incluso yo, ahorita que dices eso, hay gente que he visto en alguna entrevista que decían
que es más doloroso, por ejemplo, gente que ya sabe, por ejemplo, no sé, perdió a sus hijos o a un hijo y estuvo 20 años buscándolo y de repente le informan que encontraron sus restos y todo, que es mejor saber que están muertos a pensar o estar pensando en dónde están y qué les está pasando, ¿no? Entonces, sí, porque te puedes imaginar mil cosas, trata de blancas. es que hay mil posibilidades, o sea, hay que mil los estén torturando, que les estén, hasta violando, sí, cosas así, o sea, ya lo que tu mente te puede jugar es mucho peor a que realmente sepas, ¿no? Sí. Entonces, como ellos estaban convencidos de esto, George contactó mediante cartas al FBI para que investigaran el caso como un supuesto secuestro, pero el FBI le respondió diciendo que el asunto parecía ser de carácter local y que eso no entraba dentro de la jurisdicción de la investigación de la oficina. O sea, obviamente los batearon, ¿no? Sí. Y les dijeron que si el alcalde del lugar o el gobierno del estado les solicitaba esta investigación, el FBI podía entrar, pero pues es obvio que ninguna de estas autoridades iban a solicitar nada de esto, ¿no? Y bueno, sí. Continúa. En agosto del 49, George convenció a Oscar Hunter, quien era un patólogo importante en ese entonces, lo convenció de que realizara una nueva investigación en la tierra de la casa de los Soder. Después de una búsqueda minuciosa, se encontraron fragmentos de hueso que, después de ser investigados por un especialista, determinó que los huesos eran restos de vértebras lumbares, todos de una misma persona que debía de tener al momento de su muerte entre 16 y 17 años, máximo 22. Pero la investigación también arrojó que los huesos no habían sido expuestos al fuego. Hay dos cosas. Una, no estuvo expuesto al fuego, y la segunda es que la mayoría, prácticamente todos los hijos eran de 5 a 17 años. Era complicado que realmente estos huesos fueran de alguno de ellos. Y después se supo que la tierra que había llevado George para hacer, digamos, el jardín que pretendían, fue tomada de un cementerio cercano. Entonces esto hace pensar que posiblemente los huesos venían directamente desde ese cementerio. Todos los hallazgos que se hicieron durante las investigaciones privadas, los George Jane, todo, atrajo la atención nacional, por lo cual la legislatura de West Virginia celebró 2 audiencias sobre el caso en 1950, pero el gobernador dijo que no había nada extraño y que el caso se cerraría a nivel estatal. Curioso, ¿no? Exactamente, o sea, no le muevan. Casualidad o... Todo está bien, no hay nada que buscar. Los nada Soder, nuevo que no pase incluso en estos tiempos. Sí, no. Los Soder no perdían la esperanza y comenzaron a repartir folletos ofreciendo una recompensa de $5,000. Y pues todo esto, obviamente las recompensas y esto, atrajo a supuestos personas o supuestas mujeres y hombres que decían que habían visto a los niños en algún lugar, ¿no? Después del incendio. Como lo comentaste tú hace un momento, ahorita lo platicas, eso que traes ahí. Y pues obviamente George y Jenny pues buscaron a sus hijos hasta el día de su muerte y no tuvieron ningún resultado. Nunca se supo que realmente los encontraron o algo. Sí hubo avistamientos, como dices. De hecho, incluso hay una foto en internet donde se dice que uno de los niños pequeños, hombres, fue hallado en algún lugar, y ponen hasta la foto de niño y la foto de adulto, y sí se parecen, o sea, sí tienen rasgos muy semejantes, pero pues es que esto no te da una certeza de que realmente sea uno de los niños, ¿no? Incluso también el papá, George, en algún momento fue hasta Nueva York porque le dijeron que habían encontrado una de sus niñas en una escuela, y él fue hasta la escuela, pedía ver a la niña, etcétera, pero pues obviamente no lo dejaron. Y es entendible que un desconocido vaya y te diga, oye, quiero ver a mi hija, a ver si es mi hija perdida. Pues obviamente nadie te va a dejar verla, ¿no? Muchos de estos avistamientos y que los papás pensaran que eran sus hijos, creo yo que fue más por la esperanza de encontrarlos, que realmente se acercaran a alguien que sí fueran sus hijos, ¿no? De hecho, bueno, voy a comentar ahí lo que traía.
un avistamiento que tuvieron, bueno, fue una mujer que dirigía un hotel en Charleston y afirmó haber visto a los niños aproximadamente una semana después y tal cual dijo, no recuerdo la fecha exacta, dijo en un comunicado, los niños habían entrado alrededor de la medianoche con 2 hombres y 2 mujeres, todos los cuales le parecían de origen italiano, y cuando intentó hablar con los niños, ninguno de los hombres ninguno de los hombres me miró de manera hostil, se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente toda la fiesta dejó de hablarme, o sea, no le hicieron caso cuando quiso hablar con los niños, ¿no? O sea, simplemente fue así como de ya vámonos y bye, ¿no? Entonces aquí también se me hace curioso el hecho de que dijeras que estaban dando una recompensa, es algo que no sabía. Entonces también ahí me suena a gente que pues obviamente también buscaba alguna oportunidad de ganar dinero fácil. Entonces, digo, ahí no hay manera así como de creer tanto que pudo haber pasado como que no. Y ahí ¿no? te va. Yo no tomé en cuenta esa declaración porque ella dice que días después vio a los niños. Los Soder publicaron fotos de los niños 2 años después. ¿Cómo sabía ella? Que eran ellos. O sea, ¿cómo les iba a preguntar? O sea, si ella no sabía nada del caso, ¿por qué les iba a preguntar algo? Sí. O sea, sí, no tiene sentido. Por lo que yo no lo tomé en cuenta fue eso. O sea, ella dice, días después veo unos niños, en primera, los veo que son italianos nada más, y les pregunto, o sea... Sí, no tiene como que mucho sentido, es lo que te digo. Ya, ahorita ya escuchándote que había una recompensa de por medio, siento que es más el hecho de una persona, pues, que buscaba a lo mejor dinero fácil, ¿no? Sí. Porque, pues... es mucha es lo que te casualidad. Digo. Según, o sea, según lo que yo leí, es que los Soder hasta 2 años después publicaron las fotos de sus 5 hijos. Entonces, ¿cómo esta mujer iba a saber días después de este caso que eran los niños, ¿no? O sea, es difícil. Yo creo que sí quería el dinero, yo creo que quería eso, porque se habla de que la recompensa era de $5,000 de ese momento, o sea, en los 50s. Sí. Imagínate, era muchísimo dinero, y después se duplicó hasta $10,000 la recompensa. Entonces esto, como te dije, atrajo a mucha gente que les inventaba y que les decían que habían visto, ¿no? De hecho, también tengo ahí un datillo interesante que dice que en 1967 Jenny Soder recibió una foto en el correo de un hombre que se parecía a uno de los niños desaparecidos, Louis Soder, y que en el reverso de la foto decía Louis Soder, entre otras cosillas que ahí no entendí muy bien, no sé si tengas ahí el dato, pero sí es curioso también esto. Yo sí tengo el dato. No lo tomé tampoco o no lo iba a mencionar porque resulta que sí es una foto que le mandan de un Soder, pero resulta que ella tenía familia, el papá tenía familia en esta parte de Estados Unidos y era un primo de los hijos. O sea, sí existía un Soder, pero era primo de los niños desaparecidos. Entonces, o sea, ahí podrías encontrar la similitud, ¿no? Del por qué se parecía, digamos, claro, ¿no? Sí. Y por qué se apellidaba o tenía prácticamente el mismo nombre. Porque también en los antecedentes se habla que él se vino con su hermano se regresó, él ya no, George se quedó aquí, y también hubo familia que vino a Estados Unidos después, posteriormente, por la situación que estaban viviendo en Italia, ¿no? Yo... hay varias observaciones que tengo que hacer, digamos, de este caso, porque hay cositas que me parecen muy extrañas y los hemos ido mencionando mientras estábamos platicando el tema. Y la primera es la maldición que le dicen, ¿no? Que, o sea, tan exacta, o sea, al decirle, tu casa se va a incendiar y tus hijos van a desaparecer. Sí, o sea, que sea tan exacto lo que te dijeron y lo que sucedió, a mí, o sea, no puede haber una coincidencia de esa manera, de esa magnitud. O sea, le dijeron prácticamente, le avisaron meses antes, esto le va a pasar a tus hijos y le va a pasar a tu casa, ¿no? La advertencia sobre los fusibles, como lo dijimos, los juguetes nuevos que te comenté o que comenté al principio que les regalaron. Esto, mucha gente, fíjate, en la investigación que hice, en lo que leí, como que no le hacían mucho caso a esto o no lo mencionaron, pero a mí se me hace extraño
que se le acerquen a los niños como para regalarles cosas. Yo creo que si les regalaron algo, pues a un niño si te le acercas y le regalas algo y le preguntas, oye, ¿qué van a hacer tus papis? ¿Qué van a hacer tus papás esta noche? Claro. ¿Dónde van a estar? Incluso la llamada de teléfono que le hacen a la mamá, que dijimos hace rato, que podía ser pues algo normal por ser las fechas, por ser fiestas, etcétera. Claro. Pero se me hace extraño ya después cuando termina todo este caso, porque me parece que sí fue una manera de saber si estaban en la casa, ajá, si estaban ahí, ¿no? Si realmente iba a funcionar lo que estaban pensando en hacer. De hecho, también es curioso porque, por ejemplo, ahí mencionan que esta Jenny encontró a Marion en la sala y la llevó a su habitación y que supuso que los otros niños ya estaban en el ático. O sea, como tal, ya en ese momento ya no los vio. O sea, ya no tuvo contacto con los niños. Y en este momento estaban las cortinas abiertas. Y que regularmente lo que hacían en la casa era que la última persona pues era la que cerraba todo. Y bueno, cerraba cortinas y demás. Entonces ahí también me llama un poco la atención el hecho de que ya no... o sea... Como dices, no podemos decir, ay, ¿por qué no revisó a los demás niños? Pues es una familia al final grande y pues digo, no, yo creo que todos en algún momento hemos dejado pasar alguna situación y creo que simplemente fue como una casualidad a lo mejor que ella no haya visto a los niños, ¿no? En el ático. Sí, no, pues digo, si ella les dio chance de quedarse más tarde, todo era porque sabía que los mayores se iban a hacer cargo. Claro. Entonces, sí, de hecho hay una declaración también de George, sí, es de George, que dice que él, cuando inició el incendio, fue al ático y vio a los niños y les avisó para que salieran. Pero después, en una declaración posterior, se contradice diciendo que él no los había visto, que solamente les gritó por fuera del ático. Ok. Entonces, pues es extraño esta declaración de él. Podría ser que a lo mejor después... También es lo que comentaba hace rato, ¿no? De las luces de Navidad. En ese momento, cuando estás en un momento tan extremo, de tanto peligro, desesperación, todo, pues seguramente tu mente te juega una mala jugada. Entonces, sí. Creo que es entendible, ¿no? Ahora, eso de la llamada, te digo, para mí sí es como checar si estaban realmente en la casa. ¿Por qué la escalera no estaba, no? Porque el hecho de bueno, lo que aventaron que rodó, yo creo que también era a lo mejor una forma de saber si estaban despiertos, si no, yo creo que sí yo creo que sí eran las bolas de fuego. Sí. O sea, yo creo también que sí era para iniciar el incendio. El inicio, ¿no? Exactamente, del incendio. Exacto. Sí. Yo sí creo eso. Y también te digo que la escalera no estaba, que alguien se tomó pues el tiempo de subir a cortar la línea telefónica de los Oder, y justo esa noche cuando ellos la iban a necesitar para llamar a los bomberos. Curiosamente, ¿no? Es muy curioso todas estas cosas. Ahora, hay varias teorías e hipótesis. Que ahora, en este caso, cortaron la línea del teléfono y había recibido una llamada telefónica, ¿no? Sí, de hecho, entonces, ella a las 12:30 recibe una llamada telefónica que yo creo que fue eso. O sea, le llaman. Cuando ya confirman que sí está, pues en ese momento cortan la línea. Y porque fíjate, según cronológicamente a las 12:30 le hablan. A la 1 suenan los ruidos arriba en su casa. Y a la 1:30 ya está el incendio completamente. Entonces sí, todo cuadra en tiempos a que fue así, ¿no? Ahí te digo, hay varias hipótesis y teorías, algunas muy charras, muy churras, o sea, incluso hay unas de abducción extraterrestre, o sea, que dicen que se les llevan los extraterrestres, todo, o sea, yo realmente no creo eso, o sea, no, o sea, ¿para qué, no? ¿Qué necesidad de inventar o de llegar a ese punto? Pero ahora, hay dos teorías que son las que, pues, me cuadran, o hipótesis que me cuadran más. Una es que realmente los niños murieron en el lugar, si realmente se incendiaron, y
al ser tan ineficientes los bomberos y las investigaciones, muy seguramente no se percataron de que estaban ahí los niños, o sí se dieron cuenta de que estaban ahí y simplemente no informaron a los Oder por alguna razón, ¿no? Pero la teoría o la hipótesis que más suena y que toda la gente por ejemplo en Reddit, que es una de los lugares donde me gusta tomar más información, en los foros de Reddit sobre este tema, hablan mucho de la hipótesis de que realmente los secuestraron la mafia siciliana, podríamos decir, o la mafia italiana, o bueno, simplemente no la mafia, gente que radicaba ahí en ese lugar y que estaba en contra de George por su postura hacia Mussolini. Uh-huh. Por todo lo que decía, que sabemos que el fanatismo, pues no solamente en esa época, sino en las épocas recientes y en todas las épocas, creo que de la humanidad, del fanatismo, sí, lo hemos hablado, ha llevado a cometer atrocidades a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que odiaba a George se llevó a los niños por alguna razón, no sé si por trata de blancas, no sé si los vendieron, no sé si los regalaron, no sé qué les hicieron a estos niños, pero estoy casi seguro y casi 100% convencido de que los sustrajeron de su casa antes de iniciar el incendio. Ahora, sí, me cuadra la teoría, pero ¿de verdad 5 niños no iban a hacer ruido? O sea, es ilógico. ¿O no iban a escuchar que se llevaban a sus hijos? Entonces, esto me hace volver como a la teoría, anterior, en la que dicen que realmente sí se incendiaron, ¿no? Realmente sí. Pero es que ahí yo entro en todavía un poco más en conflicto, porque digo, por más pequeño o grande que seas, el hecho del dolor, del calor, pues yo creo que te hace despertar, ¿no? O sea, entonces yo no creo que, o sea, el hecho de que no hayan escuchado ningún tipo de lamento, ningún tipo de grito, yo creo que en ese momento pues es desesperación total, ¿no? Yo lo hablaba apenas con una persona y decíamos que el morir quemado es una de las peores muertes, una, ¿no?, de las peores, segura, más dolorosa, yo creo. Sí, y entonces es ahí, se me hace demasiado ilógico que ninguno de los 5 haya hecho ningún tipo de ruido, no haya pedido ayuda, no haya intentado salir. Todavía se me hace un poco más complicado eso que pensar justamente que se los llevaron de la casa, ¿no? También es muy difícil de explicar cómo a 5 niños te los llevas justamente sin que te des cuenta, sí, claro, sin hacer el ruido, porque sí, al final porque se supone de una forma silenciosa. Se supone que Jenny despertó 2 ocasiones antes del incendio. O sea, eso quiere decir que Jenny pues no tenía tampoco el sueño tan pesado y que realmente despertó en algunas ocasiones. Entonces, sí es complicado creer que se los llevaron, pero también el hecho de que hayan quedado ahí, pues también me resulta muy difícil de creer por lo que estamos comentando, por los lamentos y todo esto, y que no se encontraron restos, pero también puedo entender que muchas veces se ocultan muchas cosas, ¿no? Para cubrir ciertas cosas. Entonces, también puedo creer que sí estaban ahí y que simplemente no... A mí se me hace algo completamente, armado, ya escuchando, ya armando como que un rompecabezas mental. Y sobre todo el hecho de 2 cosas me llamaron poderosamente la atención. Una, que el vendedor haya sido parte del jurado. En la investigación. Ajá. Y el segundo, que el investigador ya no se supiera más de él. Fíjate, hay otra, hubo un artículo que leí en un periódico. No encontré mucha información y de hecho por eso no lo puse como una información fidedigna, porque no sé si realmente fue así, pero se decía que este tipo, el vendedor de seguros, George había contratado un seguro hacia su casa, bueno, por su casa. Okay. Y según lo que yo leí es que este vendedor que lo visitó fue alguien que lo conocía y al que le había
contratado el seguro de su casa, pero que esta persona había quedado como prestamista del seguro. Algo así, no recuerdo bien las palabras. Okay. Y que creo que el beneficiario, uno de los beneficiarios o el beneficiario era esta persona. Entonces, Okay. si fue así, también puedo creer que lo hicieron para cobrar este seguro, ¿no? Sí. Pero, a ver, si fuera así, también digo, bueno, según lo que decía el artículo, creo que eran $1,500 lo que cobraban de seguro. Estaba, o lo que parece ser, es que estaba mucha gente involucrada en pues en esta conspiración hacia George. $1,500 me parece demasiado poco como para repartirlo entre tantas personas y les iba a tocar un pedacito de pastel. No me parece tan sensato, pero no descarto la posibilidad porque el ser humano somos... Que también si a esto le sumas que a lo mejor sí había, bueno, más bien había gente que estaba muy en contra de la postura de George, entonces sí se me hace así como que todavía un plus, ¿no? Que a lo mejor dijeran, no, pues queremos hacer algo en contra justo por fanatismo, por lo que tú quieras, y aparte voy a llevarme a lo mejor un pedacito de pastel, como dices, pues todavía podría considerarlo un poquito más, pero yo sí estoy mucho más en el aspecto de que sí fue algo personal, o sea, sí, que ya fue algo... Y ahora, yo también. Directo. Estoy completamente convencido en eso, en que en que seguramente sí lo secuestraron y le querían hacer daño a George, ¿no? Ahora, ¿en qué le puede hacer daño a una persona? Pues obviamente, ¿sí? Imagínate el dolor que sufrió el papá y la mamá durante todos los años de su vida, de no saber todo el resto de su vida, si sus hijos estaban vivos, si sus hijos habían muerto, qué les sucedió, etcétera. Creo que si ese era su cometido, pues lo consiguieron. Sí. Pero, híjole, meterte con niños que no tienen ninguna culpa, que no la deben ni la temen, me parece de lo más bajo, sí, ¿no? De lo más de lo más detestable, de lo más... Entonces, pero, pues, digo, desde que empezamos este programa y desde mucho tiempo antes que investigamos o hemos leído sobre asesinos seriales, conspiraciones, sectas, sabemos que hay mucha gente que mala, que hace cosas a la gente sin importarle lo que sientan y lo que les suceda. Sí, por simplemente sus ideales les vale madre, ¿no? No dudo que esto haya pasado. Lo único que me hace pensar a mí y pues de cierta manera me duele es el hecho de que si fue así, ¿qué les pasó a los niños? ¿Qué les hicieron? Sí. ¿Dónde quedaron? ¿No? Si sufrieron, si tuvieron una vida digna, si no. Creo que de las dos posibilidades, yo, Ava, lo que diría es que si murieron en el incendio, creo que pues fue de los dos finales hubiera sido el menos peor. Sí. Porque si se los llevaron, no sé... No, o sea, no se los llevaron para darlos a una familia bonita, o sea, ahora, es casi un hecho. Exactamente, porque si existía la mafia, o sea, es obvio que existe la mafia italiana y sabemos que pues, incluso está plasmado en películas, en series, en todo este tipo de cosas. La mafia italiana, que era una de las más fuertes o en algún momento fue una de las más peligrosas incluso de todo el mundo. Entonces podemos pensar que a lo mejor pues fueron también reclutados como para esta mafia. También. Que los usaron para algún fin de este tipo. Entonces también seguramente no fue una vida pues, buena bonita para los niños, ¿no? Claro. Una vida que hubieran tenido a lo mejor con sus padres. Y eso a mí pues no me late, me hace sentir, como te digo, mal, triste de cierta manera, ¿no? Y pues amigos, fue el caso de la familia Soder, como lo dijimos. No es un caso tan mediático, pero como lo escucharon, es un caso misterioso, curioso, que cada quien puede crear su hipótesis de qué fue lo que sucedió, si se incendiaron, si se los robaron, no lo sabemos. Y sí, ahí deja la incógnita. Que nunca lo vamos a saber. Por eso a mí me pareció un buen tema del que podemos hablar. Y pues no sé, Skull, si quieras decir o dar una última, algún punto de vista antes de terminar el programa. Pues yo nada más lo único que sí puedo decir es que sí estoy ya escuchando y como lo mencioné antes, armando el rompecabezas, mental. Sí considero que fue algo personal contra George.
como dices, qué poca y la verdad es que qué poca humanidad de meterte con niños, pero pues como dices, ¿no? Hemos visto cosas también bastante fuertes en el caso, por ejemplo, de sectas, entre otras cosas que dices, la humanidad puede estar tan podrida en algunos casos que no se van a medir, ¿no? Y como dices, es un caso que deja ahí la incógnita, que deja ahí la curiosidad, el morbo tal vez. Y pues la verdad me pareció bastante interesante. Y pues no me queda nada más que agradecer a la gente que nos está escuchando, que llega hasta acá, decirles que también pues se suscriban y que pues nos dejen ahí por ahí un comentario, algún dato, algún tema que quieran del que hablemos. Y pues muchas gracias por escucharnos y Ava, un placer estar esta noche contigo. Excelente, pues sí, yo también hago una despedida, yo soy Ava, esta es la incógnita de lo incierto, un placer que nos escuchen, que lleguen hasta acá, sabemos que puede ser complicado escuchar todo un programa de 1 hora, pero tratamos de hacer lo más ameno el programa, lo más entendible, como darle los datos más resumidos, etcétera, para que ustedes puedan tener como toda la información del caso y al final de cuentas ustedes creen sus propias hipótesis y generen su propio criterio de todo lo que hablamos. Como siempre lo decimos, no queremos que todo lo que decimos crean que es una verdad absoluta, para nada. Sabemos que nadie tiene la verdad absoluta, solo queremos que pues de cierta manera, como lo decimos aquí, abran sus mentes y abran sus posibilidades y pues de verdad sí nos harían un favorzote así enorme que se suscriban y empezar a crecer un poco más la comunidad que ha ido creciendo poquito a poquito, pero sabemos, como lo dije al inicio, esto es de constancia, de generar buen contenido para que ustedes sigan escuchando este programa y obviamente el siguiente capítulo ya estará aquí, estaremos los tres grabando. Claro. Y pues no me queda más que decirles nuevamente, como todos los programas, que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.